por qué es necesaria una ley de humedales y por qué es necesaria la ley que están proponiendo, no cualquiera de los proyectos. La ley que están proponiendo, estamos ahora en comunicación con ella, que es experta, bióloga por la Universidad de Buenos Aires y ecóloga por la Oregon State University, Irene Weiss. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Sabrina, buen día, un placer. ¿Cómo te va, Alejandro? Para te saluda, nosotros, Irene. Un gusto. Sabrina, Alejandro, te estamos Hola, saludando. Alejandro, sí, los estoy escuchando desde Bueno, temprano. muchas gracias. Irene, bueno, comenzamos con el tema de ley de humedales. Tercera vez que perdió el Estado parlamentario, muchos proyectos, ninguna ley, como se dice habitualmente. ¿Qué es lo que frena esta famosa ley que tan necesaria creemos nosotros es, por lo menos aquí en toda la zona del Río Paraná? Bueno, mira, yo vengo siguiendo este tema hace mucho tiempo porque seguramente ustedes deben saber que yo hice mi tesis ahí en los peces migradores del Río Paraná. Así es. Hace muchos años, hace 40 años, la situación era muy diferente. Yo tengo 65 años y la verdad es que, bueno, estuve viviendo en Rosario, conozco bien el río y estoy muy angustiada por todo esto que está pasando por tercer año consecutivo de bajante histórica. Pero más allá de eso, con respecto a la pregunta que vos me hacés, bueno, la ley, yo participé de todas las instancias, digamos, cuando cayó en el 2013, en el 2016 y ahora en el 2020, cuando ingresó en plena pandemia, con mucho esfuerzo, a fin de año, unos días antes de Navidad, me acuerdo perfectamente, los chicos hicieron, los chicos porque se movieron mucho los de la multisectorial de humedales, todos mis alumnos de grado y de posgrado de la universidad fueron a recibir, yo vivo en Buenos Aires ahora, ¿no? Acá a los chicos que vinieron en canoas desde Rosario, de San Lorenzo, de Villa Constitución, no sé, de todas partes, al Tigre, después ellos fueron hasta el Congreso, juntaron firmas, entregaron las firmas, ingresó en la, te hago un poco de historia para la gente que no conoce cómo fue la situación, ¿no? Ingresó en la Comisión de Recursos Naturales del diputado Grosso justamente antes de Navidad del 2020 y se aprobó por unanimidad en esa comisión. Sí. Leo Grosso se portó muy bien en este sentido, tanto recibiendo a los pibes como, digamos, yo seguí por internet, soy una persona grande, no había vacunas en ese momento, entonces todo eso seguí por internet de la página de diputados, de la web de diputados, y salió por unanimidad, victorioso. Bueno, yo no tenía mucha expectativa porque dije, bueno, en el verano, como ustedes saben, se cortan las actividades parlamentarias y en el 2021 tenía que pasar por otras comisiones complicadas, entre las cuales estaba la de Agricultura y Ganadería, donde ahí está el lobby más fuerte, obviamente, porque hay gente que ganadera. Los poderosos están ahí. Y, sí, entonces ahí es donde se frenó, se cajoneó literalmente. Ahora, bueno, este año espero que sea que la tercera sea la cuarta, en realidad, que sea la vencida. Pero nosotros no queremos cualquier ley, queremos la ley consensuada en esos 15 proyectos donde yo participé en ese consenso, era una ley muy trabajada, muy hablada con todos los sectores, y ahora resulta que le quieren sacar algunos aspectos claves que realmente no van a, digamos, no van a mejor, o sea, es mejor que nada. Irene, ¿qué es imprescindible que la ley de humedales contenga? Bueno, primero la ley es una ley que hay mucha gente que no comprende la diferencia entre conservación y preservación. Cuando vos preservás es mantener algo intacto. La ley no pretende eso porque se entiende que hay actividades productivas. Lo que pasa es que con qué criterio. No se puede prender fuego y irse a mudar, mandarse a mudar para que después el viento lleve las cenizas, haga el fuego, digamos, una cosa imposible después de cortar y que vaya para todas partes. Hay normativas que prohíben eso, sin embargo lo hacen de todas formas porque es algo histórico, eso es otra historia que si después tenemos tiempo te cuento, pero es algo que viene desde la época de los pueblos originarios, pero la situación era muy diferente, con poca gente que vivía ahí y en un espacio muy acotado. No es cuestión de prender fuego, gente que no vive en ese lugar y después irse, ¿no? Y que el fuego se salga de control. Ahora, la ley tiene que tener, la ley pretende conservar, o sea, que la gente pueda seguir haciendo actividades productivas, pero primero hay que hacer un inventario de los humedales del país, ya no solo los del Paraná, por supuesto, sino de toda la Argentina. Hay humedales altoandinos, que en zonas donde el agua es muy, muy escasa, y en la Patagonia, en distintas partes.
Entonces, primero saber qué tenemos. Cuando vos vas a un médico, vos pretendés que el médico haya estudiado anatomía y fisiología del cuerpo humano para saber cuál es tu dolencia para curarte. Bueno, los ecólogos hacemos lo mismo, o sea, nosotros tenemos que saber con qué huesos estamos arando, para decirlo. Totalmente. De una y además la importancia importancia de los humedales, que la verdad que muchos desconocen, la importancia en el equilibrio ecológico, ¿no? Por supuesto, no solamente son esponjas claro. que absorben el exceso de agua, que no es el momento actual, pero así como tenemos eventos extremos de sequía, también vamos a tener eventos extremos de inundaciones. Y no es un tema solo de cambio climático, acá vos tenés una cuestión multifactorial, tenés cuando se trajeron distintas especies exóticas, por ejemplo, cuando entró la soja, en la década del 90, la soja es un cultivo que toma muchísima agua. Cuando el agua cuando el agua sobra no hay problema. El problema es cuando el agua es escasa. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y después el tema de los pinos, en algunas zonas de la Mesopotamia, como en Corrientes, muy cerca de la vera del Paraná, los pinos son monocultivos forestales que cuando trajeron los pinos, los ecólogos todos nos pronunciamos en contra, nadie nos escuchó. Hace poco hice una nota para una entrevista en La Gráfica y me sacaron una frase que yo dije para el título. Los gobiernos nunca escuchan a los ecólogos, y lo digo en general, no lo digo por ningún gobierno de turno en particular, ¿entendés? O sea, nos meten en la misma bolsa. Bueno, en cuanto al cambio climático, eso se ve claro, el poco compromiso político que hay es a nivel mundial. Sí, por supuesto, pero además acá es una cuestión multifactorial, Sabrina, porque vos acá tenés que, cuando vos vendés la soja, por más que la vendas a, no sé, por decir un precio, no tengo idea cuánto está la soja ahora, pero $600 la tonelada, ponele. No la vendés con el agua como insumo que tomó. Nosotros los ecólogos llamamos agua virtual. Se entiende, claro. Sí, claro. Entonces, el problema, cuando el agua, el Paraná es la columna vertebral hídrica de la Argentina. El 85% de los recursos hídricos de nuestro país están en el Paraná. Y por supuesto en el Valle de Inundación. Entonces, en los humedales. Si vos no tenés esa agua y vos seguís cultivando soja, va a llegar un punto en que no va a haber agua para la gente. Irene, la pregunta clave es, si no hacemos nada y continuamos por este camino, ¿qué impacto va a tener, por ejemplo, sobre la ciudad, sobre la sociedad, sobre Rosario? Y bueno, yo no quiero asustar a nadie, la verdad, porque ya la situación es bastante crítica. Conozco la situación de Rosario, ahora voy a estar para la Feria del Libro, muy prontito voy a andar por ahí, pero te digo que no es una cuestión especial que tenga que hacer algo Rosario. Vos sabés que el presidente dio la emergencia hídrica a fin de año con un decreto para apoyar justamente esta situación. Hay 7 provincias en emergencia hídrica desde fin de año. Las obvias, ¿no? Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y las 3 de la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones. O sea, nosotros no nos está haciendo suficiente el agua que está trayendo el Paraná desde los tramos superiores en Brasil, y ni tampoco lo que fluye del acuífero guaraní que está, subterráneamente. Entonces, es una situación que no se daba hace 8 décadas. Y entonces yo creo, te doy mi opinión personal como ecóloga, repito, yo soy ecóloga, soy una científica, no soy ecologista, con el mayor respeto que me merecen los ecologistas. El ecologismo es un movimiento político que por supuesto quiere mejorar la situación ambiental, pero no necesariamente tiene las herramientas para poder resolverlas. ¿Y cuál es tu consejo? Tenemos, entonces, lo primero que tienen que hacer es escucharnos, porque para eso estudiamos, para eso nos formamos y para eso el país invirtió mucho dinero en nuestra formación, los que estudiamos en la educación pública. Entonces, primero escucharnos. Segundo, acatar la ley Yolanda. Vos sabés que en pandemia surgieron 2... la de capacitación ambiental para funcionarios. Para el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Así es. Hoy los funcionarios no pueden decir me equivoqué, no pude, no quise, tuve intereses, tuve presiones, tuve amigos que tenían campos y me pidieron que la cajoneara. O sea, ya no se puede hacer más eso, ¿viste? Porque estamos en una situación ya muy cerca de lo que en el panel intergubernamental de cambio climático llaman el tipping point, o sea, el punto de no retorno.
Bueno, te diría que sí pueden hacerlo porque nosotros en Rosario hace semanas que no podíamos respirar. Bueno, pero Sí, que... no, yo lo sé, lo sé. Claro, Lo sé. generalmente, Cuando Irene... el humo llegó a Buenos Aires, los grandes medios... Claro, generalmente, A Irene... mí me enerva esto. generalmente, Irene, hay muchos cargos, después cada uno sacará sus conclusiones, que son cargos donde se le da compromiso político sin el conocimiento. Por supuesto, pero esa gente ya no puede, o sea, tiene que pensar en sus hijos y en sus nietos. Vos fíjate que estamos conviviendo 4 generaciones de transición. La mía, que repito, yo tengo 65 años, para los que llegaron tarde a la nota, la de mis padres, que yo vengo de una casa, digamos, culta. Mi papá era médico, fue uno de los discípulos de Jusey, el primer Nobel de la Ciencia Argentina, un gran endocrinólogo, y mi mamá una arquitecta, una de las primeras de la UBA. Claro. Y sin embargo, nunca a ellos no los formaron con Claro. esos temas ambientales como tiene la gente joven de esas carreras. Ahora te pregunto esto nada perdón, más. déjame terminar Sí. la idea. Y después las otras 2 generaciones, que son las de mis hijos y la de mis nietos, que sí ya tuvieron en la escuela o están teniendo en la escuela o en la universidad esta formación, o sea, todo lo que sería sub 40, sub 45, cuando llegue a funcionario va a tener una conciencia distinta. Pero entre tanto, los funcionarios que son de estas 2 generaciones, o por lo menos la generación mía, porque ya la generación de mis padres supongo que están casi todos jubilados, aunque hay algún político activo todavía de 90 años, creo que es gente que tiene que, una palabra que se emplea mucho ahora de moda, ¿no? Se tiene que, ¿cómo se dice cuando uno se tiene que deseducar de lo que aprendió mal? De construir. De construir, claro. eso. No me salía la palabra, gracias, Sabrina. No, de nada. De construir también con todo lo que no aprendieron de estos temas. Claro, Irene, totalmente. pero yo quiero hacerte una pregunta para ver si podemos entender todos la dimensión de lo que estamos hablando. Porque vos, y la gravedad, por supuesto, de este ecocidio. Vos antes hablabas de la necesidad de hacer un inventario de humedales a nivel nacional. Claro, pero la importancia que esto tendría. Si hiciéramos ese inventario... No actuar en algo que no sabes ni siquiera lo que tenés. Claro, de hacerse ese inventario, ¿también allí podríamos tener un diagnóstico preciso de lo que hemos perdido? Por supuesto. Mira, yo ahora estoy participando de un documental que está haciendo una periodista rosarina que se llama Eliana Glaria, Elu le dicen, que ella justamente estuvo, digamos, tomando imágenes que me mandó el otro día en crudo de lo que es realmente enfrente de ustedes el humedal seco, y bueno, yo ya lo vengo viendo por fotos de drones, o sea, a mí me manda medio mundo, ¿viste? Todo lo que está pasando, porque saben que yo estoy atrás de este tema. Y bueno, yo hice mi testimonio para el documental también, que en breve lo estoy editando, en breve va a salir, y te digo que yo pienso que esto va a tardar muchísimo tiempo, o sea, no es imposible que se recupere, pero no en el mediano y en el corto plazo, o sea, eso lleva mucho tiempo, las cenizas mismas, aunque uno no rellene los terrenos, suponete para un uso agrícola, ganadero o inmobiliario, las mismas cenizas van taponando lo que era el humedal y te hacen como una especie de corcho. ¿Viste? Y en cuanto a la fauna, o sea, ¿estamos ya en riesgo de haber perdido alguna especie? Mira, los animales de los humedales en general están adaptados a escaparse por el agua, por el río, cuando viene la bajante. Pero el problema es que ahora el río está tan bajo que ni siquiera pueden llegar al río antes de que el fuego no los agarre. Entonces vos te encontrás con muchos cadáveres de animales. Las únicas que pueden de alguna manera escapar tal vez sean las aves, pero hay muchos nidos quemados con los pichones. Claro. Eso está, digamos, eso se vio y está documentado audiovisualmente, ¿entendés? Te hago una consulta volviendo al tema leyes. ¿Hay alguna ley que potencie la educación ambiental en las escuelas desde temprana edad? Justamente junto con la ley Yolanda. La ley Yolanda salió en el 2020 y en el 2021, o sea, son las 2 leyes en pandemia que te mencionaba al principio, que también participé de la ley de educación ambiental integral, donde prevían todos los temas transdisciplinarios de ciencias naturales, sociales, tecnología, formación ética y ciudadana, que era lo que en mi época en la escuela se llamaba instrucción cívica. Pero además yo agregué que pedí por favor que pusieran la transgeneracionalidad, porque hay muchas generaciones, como te decía, somos 4 generaciones que estamos conviviendo en este momento, y la transjurisdiccionalidad, porque Rosario es Santa Fe y Las Quemas están en Entre Ríos, que es otra provincia. Entonces, si no ponían la transjurisdicción, era algo que quedaba incompleto para la enseñanza de los chicos. Por ejemplo, yo estoy en contacto con varias maestras con las que hice
una suerte de charlas con los chicos, capacitación en unos cursos que estuve haciendo gratuitos para la comunidad los sábados con muchos docentes, y tuve mucha gente solamente de Santa Fe tuve montones de maestras de Rosario, de San Lorenzo, de Villa Constitución, de Murphy, de Venado Tuerto, de Reconquista, de todas partes, y todas me decían la dificultad que tenían de que la gente entendiera qué puede hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que uno tiene que reclamar, porque todas las cuestiones de este estilo, y la ley de humedales es un ejemplo, surgieron de abajo para arriba, o sea, de la comunidad hacia hacia la gente que toma las decisiones, ¿no? Como dicen en inglés, los decision makers. Entonces, la ley de educación ambiental integral, que ahora se está empezando recién a aplicar muy lentamente, porque te reitero, esto empezó en pandemia y surgió en el 2021, es muy nueva, y además, bueno, todavía no se podía implementar la virtualidad, era muy complicado, ¿viste? Totalmente. Para lugares donde los chicos a veces no tienen acceso a internet. Entonces, ahora recién que volvió la presencialidad, estamos en una transición en ese sentido, ¿no? Yo tengo expectativas de que esto va a mejorar, porque las maestras están muy preocupadas y están formándose muy bien en ese sentido. Irene, según su perspectiva, su opinión, ¿qué nos va a deparar este verano que se aproxima? Mira, la verdad que no tengo la bola de cristal para decírtelo así. Yo espero, o sea, viste que hay pequeñas recuperaciones, ¿no? Así con a veces el río crece un poquito, pero después vuelve a bajar. La verdad que no te puedo decir, porque yo lo único que espero realmente es que no venga un cuarto año de bajante histórica, y que el río se recupere y que puedan entrar. Lo más importante para que los humedales se recuperen es que pueda entrar agua. Lógicamente. Irene, y simplemente para despedirnos, Europa tuvo un verano muy duro. ¿Tendremos un verano también muy caluroso, extremo, aquí en esta zona? Mira, yo creo que esto no lo digo yo, lo comenta gente del panel intergubernamental de cambio climático. Nosotros en la Tierra tenemos una ventaja, que en el hemisferio sur hay más agua que tierra, que en el hemisferio norte que hay más tierra que agua. Y nosotros estamos rodeados de mucho mar, me refiero en cuanto al continente, a la parte sur de Sudamérica. Entonces, el mar es moderador del clima, ¿entendés? No digo que no vamos a tener días extremos, porque este verano pasado yo tuve 3 días acá de 40 grados y me cortó la luz, ¿no? Pero no va a ser una cosa, creo, no sé, yo no soy experta en cambio climático, pero yo creo que no vamos a tener tanta desgracia como está viendo en Europa. Perfecto. Yo tengo un hijo que vive en Europa y está yendo de una mal, ciudad a otra para escaparse del calor, ¿no? Aprovecho... una cosa más que te quiero decir antes que cierren, que es muy importante. Los peces migradores de importancia comercial y cultural desde la época de los guaraníes, el sábalo, el dorado, el surubí, el pacú, el manguruyú, el pacú, todos esos peces necesitan los humedales. Lo que ustedes llaman el humedal en realidad es un conjunto de humedales, ¿no?, para poder reproducirse. O sea, ellos migran aguas arriba para que las hembras depositen los óvulos, los machos el esperma, y históricamente a lo largo de la evolución se adaptaron a que con la creciente eso entre o sea, las larvas se crían en las lagunas del Valle de Inundación, en los humedales. Y después en una bajante, ya los peces después de 1 año o 2, cuando ya tienen un tamaño importante, vuelven al Paraná y van hacia el delta y hacia el estuario del Plata a alimentarse, y después se repite el ciclo. O sea, esto es fundamental, que haya 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, que es lo que venía habiendo hasta que pasó este desastre, ¿no?, en las últimas décadas. Entonces, creo que tenemos que volver a ese esquema, que si no nos vamos a quedar sin esa biodiversidad tan rica. Exacto. Que por otro lado es endémica de América del Sur. Estos peces son propios de América del Sur, no hay en otros continentes. Hay otros peces migradores en otras partes, pero no es. ¿Entendés? Y realmente es una desgracia perder esa biodiversidad, porque o sea, es que las cadenas alimentarias son como un efecto dominó, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a decir que esto que decíamos un poco al principio, esta acción plurinacional por los humedales,
fue suspendida, que se realizaba Sí, yo te iba a hoy decir, pero y no mañana. te quería... No, está bien. Vos lo comentaste, sí, se suspendió, bueno, por los Se suspendió de dominio público, ¿no? Pero claro, se va a se hacer. postergó en realidad, así que tendremos nueva. ¿Ya tenés la fecha vos? ¿Nueva? No, todavía no sé, Todavía pero no. me voy a enterar, hoy a la tarde seguramente ya me voy a enterar. No, todavía no, porque fue recientemente. Reciente, claro. Irene, te agradecemos mucho, un beso enorme. Un placer, chicos, un placer y muchas gracias por la nota. Un placer enorme. Un beso grande. Que sigas bien. Irene Weiss, bióloga por la Universidad de Buenos Aires y ecóloga por la Universidad Estatal de Oregon.